buenas noches tengan todos ustedes que nos acompañan en estos festejos por los 250 años de fundación de nuestro seminario. Por ello, el día de hoy, en este que hemos llamado Noches de Aniversario, presentamos la ponencia titulada Colegios Seminarios en la Nueva España, el Pontificio y Real Colegio de San Pedro de Valladolid de Michoacán, 1770-1821, la cual será dirigida por la doctora Ana Lilia Olaya, para quien pido demos la bienvenida con un fuerte aplauso. Antes de comenzar, les comparto una breve reseña de nuestro ponente y también les recuerdo a los que nos están siguiendo por las redes sociales que pueden poner sus preguntas en los comentarios. Ahora bien, la doctora Ana Lilia Olaya Escobedo nació en la ciudad de Zitácuaro, Michoacán, el día 6 de noviembre de 1981. Realizó sus estudios de licenciatura en Historia en la Facultad de Historia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, obteniendo el grado con su tesis El Seminario Tridentino de Morelia, 1819-1860, mientras que sus estudios de maestría en Historia de México los concluyó en el Instituto de Investigaciones Histórica de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, obteniendo el título con su tesis La enseñanza en el Seminario Conciliar de Valladolid, Morelia, durante los primeros años del México independiente, 1819-1860. Finalmente, en este mismo instituto obtuvo su doctorado en Historia con su tesis La formación de sacerdotes católicos en Michoacán, los seminarios conciliares de Morelia y Zamora, 1863-1914. La doctora ha participado en numerosos congresos y seminarios nacionales e internacionales, solo por nombrar dos: un 10º Congreso Internacional de la Sociedad de Historia de la Educación Latinoamericana, celebrado en Guatemala, y el 22º Coloquio Internacional de Estudiantes de Historia, celebrado en la ciudad de Lima, Perú. Actualmente es docente de Educación Media Superior en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán, área histórico-social. Profesora del doctorado en Educación del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación José María Morelos. Además, es miembro del Seminario de Historia de la Vida Interna de la Iglesia en México, siglo XIX, del Colegio de Michoacán, área Tradiciones. Bienvenida, doctora. Le cedemos la palabra. Muchas gracias por la presentación y por la invitación. Agradezco mucho al Padre Francisco que me haya hecho este honor de estar aquí con ustedes celebrando este 250 aniversario de este colegio que a mí me ha dado todos los grados de estudio que tengo. Hoy precisamente en la mañana caí en la cuenta de que era la primera vez que iba a estar aquí con ustedes hablándoles de este colegio, de su colegio, de este seminario que había estudiado durante mucho tiempo. Y he ido a hablar del seminario en muchísimos recintos y no había tenido la oportunidad de estar aquí con ustedes. Entonces, bueno, cuando me invitaron, estaba escribiendo sobre los colegios en la Nueva España, y por eso decidí presentarles a ustedes este primer borrador de este trabajo que todavía está en proceso y que, bueno, también mis múltiples ocupaciones no me han permitido terminarlo, pero bueno, este sería como el primer avance que tengo de esta investigación. Entonces, pues, espero que les sea amena, que los que no conozcan sobre su institución lo hagan, que los que ya tienen ahí un largo camino que
que puedan descubrir nuevas cosas, que se emocionen así como yo me he emocionado cada vez que encuentro libros de matrículas, que encuentro cosas nuevas sobre el Seminario Diocesano de Morelia. Y bueno, les decía que, bueno, ya lo mencionó, el título de esta ponencia son los colegios seminarios en la Nueva España y me referiré pues específicamente al periodo de fundación y la primera parte de recorrido, del largo recorrido que tiene esta institución. Y bueno, voy a empezar con el origen y la fundación de los primeros colegios seminarios en México. La formación del sacerdote secular se estableció a partir del Concilio de Trento, como ustedes lo saben, que se llevó a cabo en Italia a mediados del siglo XVI para reforma de la Iglesia en contra del movimiento protestante. En su sesión 23, celebrada el 15 de julio de 1563, se ordenó que todas las catedrales metropolitanas e iglesias mayores se encargaran de educar religiosamente a la juventud y la instruyeran en la disciplina eclesiástica. En un colegio situado cerca de las mismas iglesias o en un lugar conveniente, los que ingresaran debían de tener por lo menos 12 años y ser hijos de legítimo matrimonio y saber leer y escribir. La preocupación de los padres del concilio por un clero que se mostraba frágil intelectual y moralmente los llevó a abogar por un estudio consciente de las Escrituras. Así, decretó los conocimientos que se debían impartir: gramática, canto, cómputo eclesiástico, de memoria las Sagradas Escrituras, libros eclesiásticos, homilías de santos, fórmulas de administrar los sacramentos y demás ritos, además de la asistencia diaria a misa. Para el mantenimiento de los colegios obligaba a destinar cierto número de rentas de la misma diócesis y quedaron bajo la jurisdicción del obispo. Con ello se ordenó la creación de colegios seminarios, instituciones cuyo objetivo consistía en formar sacerdotes con vocación. Se llamaron colegios porque eran lugares de reunión y hospedaje para estudiantes. Esta ha sido siempre la confusión que se da con los colegios. En el término actual nos referimos a un colegio cuando vamos a la escuela, pero en ese tiempo pues los colegios eran únicamente lugares de residencia. No tenían cátedras, no se daba una formación, formal como tal, como ahora, ¿no? Bueno, de la misma manera se denominaron seminarios conciliares, esto porque significa semillero, haciendo referencia a tomar una semilla y hacer crecer en ella las virtudes. Y conciliar, pues por haber sido establecidos por el concilio mencionado, de donde también se desprende el término de tridentino. Desde entonces se erigieron planteles de este tipo por todo el mundo católico. La insistencia del papado, los monarcas y los obispos para fundar seminarios se debió a lo moderno de estas instituciones, las cuales sostenían cátedras propias a diferencia de otros colegios, lo que permitiría la profesionalización de la labor del clero al institucionar y uniformar su educación. Además, fortalecía a los obispos y sus catedrales, organizando en torno a ellos a la sociedad y al resto de los cuerpos eclesiásticos. Aunado a ello, el obispo podía contar con un grupo de jóvenes clérigos que le debían su formación y lealtad, reafirmando su papel de protector y guía del pueblo. Sin embargo, la fundación de seminarios no fue tan sencilla. Todo dependió de la organización de cada diócesis. Una dificultad derivó de la existencia de otros colegios que hacían innecesaria una nueva institución. De la misma manera, fue la rivalidad entre el clero regular y el clero secular, donde cabe añadir que varios de los obispos eran regulares y entonces, por consiguiente, no se fundaron seminarios. De igual forma, en algunos casos se dio el conflicto entre el cabildo eclesiástico y el obispo por las cuestiones del financiamiento, siendo esta última otro obstáculo más. Como es de suponerse, las primeras fundaciones fueron en ciudades estratégicas y con cierta solvencia económica que permitió su sostenimiento. No obstante, ni siquiera ello fue garantía de su permanencia. Tal es el caso del Arzobispado de México, que durante el siglo XVI no tuvo la fortaleza política suficiente para tomar a su cargo la formación del clero secular de manera permanente.
A decir de Leticia Pérez Puente, en octubre de 1570, el Cabildo de la Catedral de Guadalajara acordó la creación del Seminario de San Pedro. En palabras de la autora, lo consideró como el primer seminario de la Nueva España y prácticamente el único en el siglo XVI. Como es de notarse, su creación no fue promovida por el obispo, sino por los capitulares, que tenían la preocupación por reforzar su presencia real y simbólica en la diócesis. Por ello, el conciliar quedó destinado a la formación de mozos de coro, sirvientes de la catedral, y se mantuvo de la porción del diezmo correspondiente al hospital, lo que derivó en problemas económicos que obligaron su cierre en 1604. Cabe resaltar la participación de los jesuitas en este colegio durante los años de 1586 y 1588, donde se hicieron cargo de la instrucción de los futuros clérigos. Menciono este caso porque, bueno, esta autora dice que este seminario de Guadalajara es el primer seminario, y si nosotros revisamos la documentación, un seminario forzosamente depende del obispo y está financiado por una parte en la que mencionaba el Concilio de Trento, una parte del diezmo de la diócesis. Entonces, si nosotros revisamos la documentación, este colegio no era como tal un seminario. Y aquí es donde estriba toda esta confusión entre los que son colegios, los que ya estaban, y los nuevos colegios seminarios. Bueno, al efímero Colegio de Guadalajara le siguió el considerado primer seminario, ahora sí, el de San Pedro de Puebla, fundado por Juan de Palafox y Mendoza en 1648. El segundo se fundó en la ciudad real de Chiapas en 1678, siguiendo el de Oaxaca o Antequera en ese tiempo, en 1681. Y si notamos, pues únicamente al finalizar el siglo XVII, teníamos solamente 3 colegios seminarios como tal. Estaban en trámite el seminario de Guadalajara y el de la Ciudad de México. Entonces, por eso ya los voy a considerar como dentro de los seminarios que se establecieron en el siglo XVIII, aunque hayan sido, pues uno es de 1696 y el otro de 1798. Entonces, pues prácticamente ya cuando empezaron a funcionar, pues ya era el siglo XVIII. Y bueno, antes de continuar hablándoles de los colegios, quisiera primero retomar cómo el historiador reconstruye la vida de estas instituciones educativas. Y me quiero referir específicamente a los materiales que hay para poder crear la historia de una institución, para poder analizar a una institución como tal. Bueno, afortunadamente en las últimas décadas han aumentado los estudios sobre colegios seminarios y la formación del clero diocesano. Estas instituciones han dejado de verse como un elemento más de la Iglesia Católica para dar paso a uno de los instrumentos principales que reconstituyen y regeneran la cultura católica a través de la formación de sus líderes. Los trabajos sobre estas instituciones no son nuevos. Desde 1778, Juan Giovanni publicó Historia de los Seminarios Clericales, donde explicó los decretos del Concilio de Trento respecto a los seminarios y la creación de los primeros planteles tridentinos. Esta obra me la encontré de casualidad en el fondo antiguo de la Biblioteca Pública de la Universidad Michoacana, que como ustedes saben, pues gran parte de la biblioteca en esos tiempos del seminario pues pasó al Colegio de San Nicolás. Entonces por eso ahí me encontré con muchas obras alusivas al seminario. Y bueno, no obstante de los pioneros en épocas recientes en estudiar a los conciliares como un referente importante de la conformación sociocultural de la mentalidad iberoamericana, fue Javier Vergara Ciordia, quien escribió Historia y Pedagogía del Seminario Conciliar en Hispanoamérica, 1563-1800. Trabajo esencial para quienes nos dedicamos al estudio de estas instituciones.
El mismo autor español ha marcado la historiografía de los seminarios en 3 direcciones. O sea, nos encontramos libros y los clasificamos de acuerdo a esto que nos marca Javier Vergara Cerda. El primero es la parte del seminario como un miembro, como parte de la historia general de la Iglesia. La segunda son los estudios globales de carácter narrativo y descriptivo, apoyado en fuentes primarias, y la tercera en los trabajos que hacen hincapié en el valor social, cultural y político de los colegios. Si bien es cierto que muchas de las historias generales de la Iglesia hablan un poco de los seminarios como parte de la misma y no como algo fundamental y básico de su reproducción, me parece que en la manera de abordar los colegios seminarios no se puede separar de las políticas dirigidas por la jerarquía eclesiástica, de quienes dependen y se encuentran estrechamente ligados. De ahí la importancia de estas obras para ofrecernos un panorama de las acciones emprendidas por el clero. Respecto a los estudios globales de carácter narrativo, debo mencionar las monografías que nos han adentrado en los colegios eclesiásticos, por lo general de la mano de un presbítero. Los textos de Juan Buitrón, de Francisco Valencia, de Agustín García, de Agustín Magaña y muchos otros presbíteros que se han preocupado por investigar a la institución en donde están, en donde se forman, y que nos han dado pues textos invaluables que son de consulta obligada, y más a ustedes que son pues colegiales, que son seminaristas. Estas fueron obras básicas de consulta que recopilaron de fuentes primarias para sus trabajos y establecieron sus diferentes etapas, ¿no? Todos conocemos las etapas que marcó Juan Buitrón respecto al seminario de Morelia. De trabajos mucho más elaborados, para el caso de seminarios mexicanos, tenemos la historia del Seminario Conciliar de México de Eduardo Chávez y la publicación relativamente reciente de la historia del Seminario Diocesano de Morelia a cargo del presbítero Luis Daniel Rubio y de Ramón Alonso Pérez. Al igual que la anterior obra, ambos textos contienen un gran sustento documental de los archivos propios de cada colegio, fuentes eclesiásticas de diversa índole y la revisión exhaustiva de la distinta bibliografía para poder darle a los seminarios el contexto en el que se vieron inmersos en diferentes épocas. Por ser obras que narran la historia de los colegios, la mayoría de los aspectos se ven de manera general, una visión en conjunto de la evolución de ambos colegios. Pocos se adentran en la formación académica, que no pasa de mencionar el número de cátedras, los profesores que la imparten y algunos textos utilizados. A ellos agrega que no hay una comparación respecto a lo que ocurría con los demás seminarios, ya que muchas de las acciones emprendidas por cada uno de los colegios generalmente pues, son de manera simultánea. Hubo otro texto que realizaron por el 3er centenario del Seminario de Guadalajara y trabajaron en conjunto historiadores y personal del propio seminario, dando como resultado 6 artículos de diferentes etapas de la institución. Un texto, aunque pequeño, va desde sus orígenes del seminario hasta la época actual, en un resumen de la enseñanza impartida por él mismo. Quiero resaltar, bueno, estos textos que se han escrito sobre los seminarios realmente son pocos si comparamos a lo mejor con otros países. España tiene muchísimos textos y muchísimos estudios profundos sobre sus seminarios. En México pues estamos así como en pañales, por así decirlo, respecto al análisis de estas instituciones. Pero quiero resaltar un trabajo que, aunque no es de la época colonial, a mí me pareció muy interesante e importante, de Carlos Francisco Vera Soto, y se llama La formación del clero diocesano durante la persecución religiosa en México de 1910 a 1940, donde aborda los colegios seminarios de México, que para su periodo de estudio, en ese tiempo ya estamos hablando de 1940, eran 28 seminarios de las 32 diócesis en que se dividía la República y que pasaron por circunstancias muy difíciles como fue la persecución religiosa. Su extenso trabajo inicia en el Porfiriato y concluye en los 40 del siglo XX, abordando el cierre de los colegios durante la Revolución Carrancista.
Un estudio muy completo basado en su mayoría en fuentes documentales de los archivos de Vaticano. Dividió el trabajo en dos partes. En la primera aborda el contexto histórico en el que se inserta la Iglesia con respecto a los diferentes gobiernos, y la segunda la dedica a la formación que se daba en los seminarios. De esta última parte realizó breves anotaciones de los orígenes de cada seminario para posteriormente detallar cada uno de los aspectos formativos dentro de la institución tridentina. La vida de piedad, la disciplina, los estudios y otras situaciones que vivieron los jóvenes estudiantes en su estancia en los colegios. Lo que a mí me pareció muy importante de esta obra fue el rescate de todos los informes que se mandaban a Roma acerca de cada uno de los colegios. Entonces, con eso uno puede reconstruir la vida de estas instituciones. Tenemos también artículos de revistas. Hay una gran cantidad de material relacionadas con los colegios, aunque su mayoría, como les comentaba, españoles. Todos ellos plantean la enseñanza impartida en diferentes seminarios, y así podemos tener una perspectiva de lo que sucedía en otros establecimientos y proporcionarnos herramientas específicas adecuadas a los tridentinos. Debo resaltar pues los trabajos, aunque ya un poco antiguos, de José Bravo Ugarte, el de Diócesis y Obispos de la Iglesia Mexicana, de 1519 a 1939, y el artículo de datos sobre la fundación de seminarios diocesanos en México y su confiscación. Un texto, aunque pequeño, nos proporciona las fechas exactas de fundación, así como los datos de los altos jerarcas eclesiásticos. Finalmente, siguiendo con esta clasificación de fuentes, tenemos una cuarta donde se abordan los textos de instituciones educativas en general. Aquí tenemos libros que se han escrito hablando en general de la educación, y entonces abordan a los colegios ahí como de manera general, pero de todos modos pues nos adentran dentro de esta vida académica que puede suceder en las ciudades. Para tratar a los seminarios internamente, Víctor Gutiérrez Rodríguez nos dio una tipología para el estudio de los colegios coloniales, partiendo de 4 características. 1, el origen de su financiamiento. Otro, el gobierno y administración. Siguiendo, los tipos de beneficiarios y el tipo de docencia. Entonces, Víctor Gutiérrez con esto nos marca, cuando nos adentramos a investigar sobre una institución, lo que debemos de revisar para entonces saber a qué tipo de institución nos estamos refiriendo. Es indispensable tratar estos aspectos, ya que prácticamente 2 de ellos no cambiaron. Los conciliares continuaron teniendo un carácter episcopal y los recursos para su mantenimiento se prosiguieron extrayendo de la pensión conciliar, que si bien se tuvieron algunos ajustes, en esencia fue lo mismo. Estos 4 aspectos han sido desarrollados por la historia social de la educación en diferentes trabajos, y se han agregado múltiples herramientas como el estudio de las poblaciones escolares, las prácticas de lectura, el contenido de las cátedras y la disciplina. Considerando que este tipo de planteles fueron los instrumentos principales que la jerarquía eclesiástica utilizó para reconstruir y regenerar la religión católica, se deben atender las circunstancias que el clero vivía, por lo que resulta indispensable revisar las obras que trabajan o que abordan a la Iglesia durante este periodo, empezando por aclarar ciertos conceptos y tendencias historiográficas. Actualmente pues ya tenemos estudios recientes que nos han demostrado esta complejidad que se sigue dando de la relación entre la Iglesia y el Estado. Entonces pues hay que revisarlas, hay que tratar de ser muy objetivo para el momento de abordar una institución de cualquier tipo, ¿no? Y bueno, esta era nada más, quería como mostrarles la cantidad de textos que se han escrito sobre seminarios, en específico pues por el seminario de Morelia. Cuando yo estaba estudiando en la facultad, me encontré con este vacío historiográfico, que a pesar de que estaba pues el texto de Agustín García, de Juan Buitrón,
el doctor Juvenal Jaramillo había escrito sobre la vida académica en Valladolid, pero lo abordaba muy a grosso modo. No se habían adentrado como tal a la institución, a analizar sus documentos, sus reglamentos. Entonces, eso fue lo que a mí me llamó la atención para poder hacer mi primera investigación sobre este seminario. Y bueno, voy a volver a la parte de la fundación de los seminarios y quise mostrarles, les digo, este primer avance para poner sobre la mesa la posición del seminario en perspectiva con los demás seminarios que había en la Nueva España. Entonces, brevemente me voy a referir a las reformas borbónicas y a cómo se dieron la fundación de los distintos seminarios, y al final voy a dejar pues este relato de cómo se da la fundación del Seminario Diocesano de Morelia. Bueno, las reformas borbónicas y la fundación del seminario. El cambio de la casa reinante en España trajo consigo una serie de cambios en todas las colonias. A lo largo del siglo XVIII se decretaron y aplicaron una serie de reformas que fueron tendientes a centralizar el poder de la corona. Directa o indirectamente, estas disposiciones afectaron al clero regular y en general a la Iglesia, que se vieron en la necesidad de fundar seminarios o en modificar su funcionamiento. Hay que resaltar pues la secularización de doctrinas y parroquias y la expulsión de los jesuitas. En 1749 la corona española emitió una cédula por la cual todas las parroquias y doctrinas, para entonces administradas por las órdenes religiosas en las diócesis de Lima y México, debían confiarse en adelante al clero secular. Se hizo extensiva a todas las diócesis en 1753. El resultado fue que en menos de una década franciscanos, dominicos y agustinos perdieron numerosas parroquias y en casi todas ellas un grupo de 8 a 10 frailes fueron reemplazados por 2 o 3 sacerdotes seculares, cuyas costumbres eran muy distintas, añadiéndose que en el futuro la Iglesia dependería del clero secular para gobernar a los indios. Con este decreto, la fundación de seminarios en algunos lugares se vio como una necesidad. Años más tarde, por orden del rey Carlos III, se decretó la expulsión de los jesuitas. En 1767 salieron los padres ignacianos de América, dejando sus colegios vacíos y sin cátedras, lo que llevó a la creación de estas en los colegios que no las tenían y que durante muchos años se habían apoyado en la educación jesuita para formar a sus clérigos. Ello dio paso también a la creación de seminarios para cubrir el vacío dejado por la Orden de San Ignacio. Así podemos notar que es en el siglo XVIII donde se llevan a cabo la mayor cantidad de fundaciones de seminarios. Y bueno, había traído un cuadro donde mostraba cada uno de los seminarios, su fundación, cuando se funda la diócesis y cuando se funda el seminario. Y voy a empezar, les digo brevemente, a relatar lo que pasó con cada uno de ellos. El 9 de septiembre de 1539 fue erigida la Arquidiócesis de México por el Papa Clemente VII. Sin embargo, el concilio se llevó muchos años después, razón por la cual la arquidiócesis no contaba con un seminario. Fue hasta 1623 que el arzobispo Juan Pérez de la Serna pidió al rey el permiso para erigir un seminario conciliar, y a pesar de que el monarca lo aprobó, las diferencias entre el arzobispo y el virrey impidieron que el proyecto se concretara. Con la llegada del arzobispo Francisco de Aguiar y Seijas, se continuó con el proyecto que llegó a su culminación. El 28 de noviembre de 1689 se proclamó formalmente el decreto de fundación, sancionado por la cédula real del 21 de julio de 1691. Para el 1 de octubre de 1697, el arzobispo dotó al colegio de sus constituciones bajo la protección de la Santísima Trinidad, de la Purísima Concepción y del apóstol San Pablo. Tardó 8 años en concluirse y fue inaugurado el 18 de octubre de 1697. El plan de estudios duraba 8 años, 4 años de latinidad contando con la enseñanza de náhuatl y otomí, continuando con el curso de filosofía que podía tomarse en el seminario o en el Colegio Jesuita de San Pedro y San Pablo.
Posteriormente pasaban a tomar estudios de teología en la Real Universidad de México. Bueno, aquí con este seminario podemos ver el impacto de la expulsión de los jesuitas, porque los seminaristas únicamente tenían en el seminario de la Santísima Trinidad las cátedras de latinidad e iban al colegio jesuita a tomar filosofía y hasta la universidad teología. Entonces, cuando se da la expulsión, esto lleva a que el seminario tenga que modificar y entonces agregar y fundar sus cátedras. Esto es brevemente lo del seminario de la Ciudad de México. El seminario de San José de Guadalajara, como se mencionó con anterioridad, se había fundado un colegio por el Cabildo Catedralicio y con el apoyo de la Compañía de Jesús. Sin embargo, cerró debido a las carencias económicas de la diócesis. A lo largo del siglo XVII, diferentes obispos y capitulares intentaron dar apertura a una nueva institución, pero las carencias económicas impidieron que esto se concretara. No fue hasta 1796 que el obispo Felipe Galindo Chávez envió una carta al rey donde manifestaba la idea de fundar un colegio seminario, argumentando la gran cantidad de hijos de españoles sin un lugar donde educarse. Posteriormente expresó la misma necesidad al Cabildo Catedralicio, agregando que las rentas del obispado daban la disposición para el mismo. Con la aprobación real se hicieron las reuniones necesarias para ajustar las rentas del seminario y emprender su construcción. Así, el 9 de septiembre de 1796 se expidió el decreto de fundación del Seminario Conciliar de San José y fue inaugurado el 23 de diciembre de 1699. Cabe resaltar la importancia de este seminario, ya que su funcionamiento como tal va a coincidir con el inicio del siglo. Además, por sus características y constituciones, va a ser un modelo a seguir para otros colegios, como va a ser el caso del seminario de Valladolid, pues también va a tomar Pedro Anselmo Sánchez de Tagle, también se va a basar en las constituciones de este seminario, en el seminario de la Ciudad de México. Contaba con un rector, un vicerrector, un secretario y sostenía maestros de gramática, retórica, filosofía y teología, así como lengua mexicana, tal y como lo establecía en el Concilio de Trento. Con ello se cubría la carrera literaria y eclesiástica. Para la obtención de grados debían de trasladarse a la Universidad Pontificia de México, cuestión que cambió en 1792 cuando se fundó la Universidad de Guadalajara. La universidad era la única que podía otorgar grados, entonces de todos los colegios que había en la Nueva España, pues tenían que acudir a la universidad para poder graduarse. Otro seminario es el de San Ildefonso de Mérida. En 1696 llegó a gobernar la Mitra de Yucatán el obispo agustino Antonio de Arriaga, quien buscó reformar su diócesis. Una de las obras de mayor envergadura que emprendió fue intentar el establecimiento de un seminario en la ciudad de Mérida. De acuerdo a la propia licencia, el obispo envió una carta al rey el 3 de septiembre de 1697, donde expuso la necesidad de un colegio. Sin embargo, para hacerse de fondos y lograr su propósito, debía de enfrentarse a intereses creados como la repartición de las rentas eclesiásticas. Mientras tanto, el rey Carlos II respondió en una carta el 21 de agosto de 1700, donde dispuso que se discutieran las providencias correspondientes para su fundación. Pero antes de poder contestar la carta del rey, el nuevo obispo, Pedro de los Reyes, encontraría nuevos dilemas para llevar a cabo la fundación. Durante la sede vacante, el provisor y vicario general del obispado, el bachiller Gaspar Güemes, en lugar de continuar la búsqueda del seminario bajo el amparo del clero secular que gobernaba, había hecho una contrapropuesta a pocos meses de la muerte del obispo, que el seminario planteado al rey se estableciera, pero bajo la tutela de la Compañía de Jesús. El rey Felipe V, después de revisar las diferentes propuestas e informes, otorgó su fallo en 1711, expidiendo la licencia para la fundación del primer colegio seminario en Mérida de Yucatán. Venido a menos el colegio de San Pedro, el obispo San Fray Benaventura Martínez de Tejada erigió el edificio del seminario en terrenos que pertenecían al Palacio Episcopal, el cual quedó concluido en 1751. Fray Ignacio Padilla y Estrada formó sus reglamentos e inauguró su actividad en 1756.
En un informe del 2 de abril de 1759 dejó constancia de la marcha que llevaba el seminario. Acrecentó sus rentas y terminó el edificio de nueva planta, le dotó de cátedras de filosofía y teología, además de agregar personal como un ecónomo y un vicerrector. Para ese año había 14 alumnos de beca y 13 porcionistas. También algunos estudios los daban los jesuitas. Tras la expulsión de estos, el seminario pues tuvo que crear cátedras propias y se convirtió en el centro de formación más importante de la región. Voy a continuar con el seminario de Durango. En 1568 se fundó en la provincia de Nueva Vizcaya la ciudad de Durango. Casi desde el inicio los jesuitas fueron parte de la formación sacerdotal de la diócesis. Para el siglo XVIII la población había aumentado considerablemente. En 1705 el obispo Ignacio Díez de Barrera creó el seminario y dejó un 3% de la cuarta episcopal para su sostenimiento. Aunque poco se sabe de sus primeros años, su sucesor en 1721 lo agregó al Colegio de Guadiana de los Jesuitas. En pocos años el seminario, bajo la tutela de los padres ignacianos, tuvo un crecimiento considerable. Corría el año de 1725 y había 25 colegiales laicos, no se aceptaban a más por el espacio. Para 1730 contaba con facultades mayores, llegando solo los filósofos a ser 40 y los de gramática más de 50, y podían graduarse, como ya lo comentaba, en la Real Universidad de México. Cabe resaltar que no todo transcurrió en calma, pese a la independencia con la que los padres ignacianos habían llevado el seminario. El obispo Pedro Tamaroni Romeral hizo pegar un edicto en las puertas del templo y del colegio de la compañía a fin de corregir los desórdenes administrativos del mismo. Esto hizo que el manejo de cuentas y gastos del seminario se llevara de forma separada. No obstante, el rector consideró que era un atentado contra el fuero de la compañía. La problemática entre los jesuitas y el obispo continuó por varios años. Al parecer, este último estaba empeñado en desprestigiarlos, ya que se corrió el rumor de un relajamiento moral dentro y fuera del colegio. El mismo obispo mandó hacer un interrogatorio entre los vecinos acerca de los colegiales. La pugna terminó con la expulsión de los jesuitas y el colegio quedó ya como seminario como tal. Aunque se entregaron sus bienes al cabildo y al mismo conciliar, la labor desempeñada por los ignacianos fue difícil de llenar, al grado de que el seminario tuvo que cerrarse en 1772, volviendo a reabrirse en 1777, pero las carencias continuaron. En el orden en el que vamos de colegios seminarios, aquí seguiría el seminario de Valladolid, pero me lo voy a saltar, les decía, para verlo hasta el final. Voy a continuar con el Colegio de San Luis Gonzaga de Zacatecas. La ciudad se había fundado en 1546, sujeta a la audiencia de Nueva Galicia. Su riqueza mineral la hizo una región muy próspera, lo que la llevó a tener instituciones parecidas a otras ciudades. La fundación estuvo muy ligada con el Colegio de la Compañía, no obstante el trabajo que ha hecho Rosalina Ríos acerca de este colegio nos deja muy en claro la separación entre estas instituciones. Para 1757 se concluyó el edificio administrado por la compañía y abrió sus puertas al siguiente año, pero como lugar de residencia, y los jóvenes iban a tomar las cátedras al colegio. Lo mismo sucedió que con el seminario de Mérida, cuando se expulsa la Compañía de Jesús, pues va a haber toda esta discusión entre los bienes de la compañía y luego la creación de cátedras en este seminario. Para 1786, luego de varios litigios por los recursos y el patronato, el seminario quedó bajo la jurisdicción de la Audiencia de Guadalajara. El mismo presidente de la audiencia eligió los primeros catedráticos, ingresaron 12 colegiales de merced, 4 de beca real de honor, así como colegiales porcionistas. Se consiguió incorporar los estudios a la Real Pontificia Universidad de México y fueron pues a la obtención de grados. El último que se establece en el siglo XVIII va a ser el Colegio de Monterrey, que va a tener las mismas dificultades que los anteriores colegios. Entonces,
Ya volviendo, ahora sí, para ver la fundación del Seminario de Valladolid, quiero primero comentarles que toda esta información para la reconstrucción de la historia como tal, por una parte las monografías que ya mencioné, pero por el otro tenemos el archivo histórico Casa de Morelos, que resguarda más de 2 millones de documentos generados por la administración eclesiástica del antiguo obispado de Michoacán, los cuales van del siglo XVI al siglo XX, y se reorganizó el recinto en 1992. Por eso ustedes pueden encontrar obras que tienen los textos más antiguos que hablan sobre el seminario van a tener un tipo de cita que es distinto al que ahorita tiene el archivo como tal. El archivo Casa de Morelos es donde está toda la documentación completa, así con lujo de detalle, del seminario de Morelia. Entonces, este seminario estaba, como ya lo comentaba, bajo la jurisdicción del obispo, y por lo tanto yo tenía que consultar el fondo diocesano. En el fondo diocesano, ramo gobierno, y en la serie seminario hay una serie completa de seminario, un total de, hay cajas de la 346 a la 489 del siglo XVIII solamente. Y luego tenemos la misma cantidad, bueno, no tengo la cantidad exacta de cajas que hay, pero es de la 346 a la 489, solamente de un siglo, del siglo XIX, encontramos lo doble. Y estos están clasificados en bibliografía, en órdenes, en docencia, en mandatos, reglamentos. Y también había puesto un cuadrito precisamente donde mencionaba todas las cajas que hay en el archivo Casa de Morelos. Entonces fue pues estar consultando todas estas cajas para poder reconstruir la vida del Seminario Tridentino de Valladolid. Y entonces ahora sí, me voy a ir rápido porque ya sé que tengo poco tiempo y ya los vi que tienen mucho sueño. Entonces, bueno, en Michoacán se fundó hacia 1540 el Colegio de San Nicolás. Entonces, durante mucho tiempo no se consideró necesario que se abriera otro colegio, porque ya estaba el Colegio de San Nicolás, que cubría como lo que marcaba el Concilio de Trento. La diferencia con el Colegio de San Nicolás derivaba de que dependía del Cabildo Catedralicio. Entonces, Vasco de Quiroga lo dejó así. Entonces, esto representó como muchos litigios entre los obispos y el cabildo. El obispo pues quería que pasara a ser seminario, y los del cabildo catedralicio no querían que se convirtiera en seminario por las modificaciones que esto traería. Entonces, pues en los primeros documentos consultados reflejaron los continuos intentos de los obispos por transformar al Colegio de San Nicolás en seminario. Al final esto no se concreta, y en 1671 hubo algunos problemas en la diócesis, y específicamente en el Colegio de San Nicolás, y entonces se utilizó esto como pretexto pues para solicitar que se abriera el Seminario Tridentino. Esto mediante una cédula real expedida por Carlos II el 8 de diciembre de 1671. El obispo Escalona y Calatayud en 1732 puso empeño en cumplir con lo ordenado y dispuso que se comprara un solar para el colegio seminario, frontero al que legara su predecesor, el obispo Juan de Ortega y Montañez. También se iniciaron los preparativos para proceder al cobro de la pensión y hasta los primeros trabajos de construcción, pero pues se mantendría todavía varios años hasta la llegada de Pedro Anselmo Sánchez de Tagle, que concretó esta empresa. En octubre de 1759 se integró una comisión de 4 eclesiásticos encargada de iniciar los trabajos, y en mayo del siguiente año quedaron grabadas con una pensión anual de 600 pesos la cuarta episcopal y la cuarta capitular. Asimismo quedaron grabados los hospitales, las fábricas espirituales y todos los beneficios eclesiásticos de la diócesis.
Por fin, el 18 de enero de 1761 fue puesta la primera piedra del seminario. De acuerdo al relato del bachiller Carlos de Navia, notario, se cantó misa mayor y salió de la catedral Nicolás Montero y Zorrilla, acompañado de Juan Francisco de Campos, sacristán mayor, Juan de Espinosa, maestro de ceremonias, y demás canónigos, mientras miembros de la comisión de la fábrica, llevando por delante a sus acólitos en procesión hacia el lugar en donde se estaba construyendo el seminario. Y por encargo del obispo, el doctor Montero y Zorrilla puso en un sitio un hermoso bloque de cantera rosa, algunas reliquias como era la costumbre y la lámina de plata con la inscripción siguiente. Ahí agregué una inscripción en latín, que soy muy mala en eso, ya después yo supongo que la deben de conocer, lo que se puso en esta placa de plata y se enterró pues con la primera piedra. Con el estilo barroco que caracterizaba a Valladolid, la década entera de los 70 vio alzarse frente a la catedral el magnífico edificio de cantera rosada, con una rica fachada principal que incluía la imagen de San Pedro y a su izquierda San Pablo, bajo sus pies esculpidas las armas de la iglesia que desde 1763 se habían planeado y que reflejaban el orden institucional. Toda la información que he relatado se encuentra depositada en la serie Seminario, Docencia, caja 353 del siglo XVIII del Archivo Histórico Casa de Morelos. Es un extenso legajo que nos permite conocer el proceso de fundación del Tridentino a partir de 1740, mes con mes y año con año hasta su inauguración. En dicha documentación podemos adentrarnos en las diferentes sesiones donde se discutirían aspectos fundamentales como el número de becas, los becarios, la administración y las rentas del colegio, las cátedras, los sueldos, el nombramiento de catedráticos y la escuela de primeras letras. La elaboración de las constituciones inspiradas en los seminarios de México y Puebla y con un contenido adaptado a las necesidades de la diócesis y hasta la relación de los seminaristas con los colegiales nicolaitas. Los escritos nos trasladan al día de la inauguración. El 25 de septiembre se hizo la entrega formal del edificio, pero Sánchez de Tagle escogió la fiesta de San Miguel Arcángel, el 29 de septiembre de 1770, para hacer la inauguración del colegio seminario. Entre las 4 y las 5 de la tarde, el Cabildo Diocesano en pleno salió de la catedral atravesando la calle Real, donde a las puertas del Tridentino fueron recibidos los capitulares por los primeros 62 seminaristas y su rector Esquivel y Vargas, el vicerrector y los catedráticos de teología, filosofía y gramática. Una vez en la sala rectoral, los alumnos se hincaron delante de los señores del Cabildo Diocesano, quienes revistieron sus mantos de color pardo con becas azules del pecho hasta los hombros, poniendo sobre sus cabezas el respectivo bonete de su atuendo. Enseguida salieron en comunidad el vicerrector, los catedráticos y escolares que desfilaron por la calle lateral con dirección al convento del Carmen hasta llegar a Palacio Episcopal. El obispo les exhortó a que cumplieran con sus obligaciones y luego salió montado en una estufa hacia el colegio seminario, acompañado de sus colegiales con repique de campanas de la catedral y del colegio. A sus puertas le esperaba el deán y el cabildo para hacerle compañía hasta la sala general. Tras ocupar los sitiales jerárquicamente señalados, entró Esquivel y Vargas y vistiendo las insignias de doctor, recibió la bendición de Sánchez de Tagle y desde la cátedra dijo una oración latina. Concluida, subió el prelado y los capitulares con el ayuntamiento a la sala rectoral, donde se tuvo una convivencia que terminó con un espectáculo de fuegos artificiales. Al día siguiente, por la mañana, una misa solemne celebrada por el Cabildo Catedral en presencia del obispo, con la que cerraron las ceremonias de reapertura del Colegio Tridentino Pontificio y Real de San Pedro. Los cursos iniciaron el 18 de octubre, día de San Lucas, culminando la obra que emprendiera la mayoría de los obispos muchos años atrás y que consolidaban Sánchez de Tagle, quien aún en su muerte
dispuso un legado de su biblioteca particular y la fundación de 3 obras pías en beneficio del Seminario de Valladolid. Y bueno, quise terminar con este pasaje de la inauguración del seminario. Hago un paréntesis, la estufa es el carruaje y es el mismo carruaje que se encuentra en el archivo, sí, porque vi sus caras, que se encuentra en el archivo Casa de Morelos. Este relato está en este legajo, es un documento muy bonito donde se encuentra, así se llama, autos, aquí tenía el nombre que es muy largo, en los archivos se pone como todo el nombre que viene en el primer legajo, pero actos, fechos de la fundación del Seminario Tridentino de Valladolid de Michoacán, sobre la fundación del Colegio Seminario de esta Santa Iglesia Catedral, su fundación y estabilidad a que se procede en virtud de lo últimamente resuelto en el Despacho Superior del Gobierno de esta Nueva España, así se llama. Y bueno, ahí en ese archivo que está abierto al público, que se puede consultar, está pues toda la documentación, como les decía, de la fundación. Encuentran todas las becas de oposición, también ahí traía algunos documentos, bueno, unos cuadros más bien, donde mostraba algunas becas de oposición que se hicieron. Y si hacemos un comparativo con los demás seminarios que se establecieron en el siglo XVIII, dejando fuera el caso de México, el caso de Guadalajara y de Puebla, el seminario de Valladolid pues va a ser la institución como más sólida, digamos de reciente creación, porque los demás pues van a ser construidos a principios del siglo XVIII. Entonces, si hacemos como este comparativo, y por eso les leí toda esta letanía que ya los estaba durmiendo de los seminarios, para que ustedes vieran las dificultades que habían tenido los demás seminarios y hacer una perspectiva de lo que había pasado con el seminario de Valladolid, que ya lo sé, que bueno, que para este tiempo, pues como ya surge, cuando ya no está la Compañía de Jesús, pues no va a tener esta problemática de que si se fundan o no cátedras, o sea, va a ser un colegio que va a tener las cátedras de gramática, de filosofía y de teología desde el inicio. O sea, va a ser de estos pocos colegios que desde un inicio de su fundación va a contar con todos los estudios tal y como lo marcaba el Concilio de Trento. Y bueno, también a lo mejor traía como más cosas en relación a las diferentes informaciones que podemos encontrarnos en el archivo. Está toda la cuestión de los dineros, de la pensión, o sea, viene de todo lo que se cobraba. Esto nos da, al menos a los historiadores, nos ayuda mucho para saber la cuestión económica. Y no solamente de un colegio, sino en general de la diócesis. Entonces está toda la lista de curatos, lo que se daba, lo que debían. Por ejemplo, también pues estas dificultades cuando Fray Antonio de San Miguel pega un edicto de que ya no se van a generar nada de órdenes si no se ha pagado la pensión conciliar, porque pues el seminario estaba teniendo ahí un déficit. Entonces podemos ver como esas altas y bajas en todos los documentos del archivo, y que bueno, termina la documentación hasta 1914, que es cuando pues esta segunda etapa que ha marcado Juan Buitrón del seminario, pues cuando se confisca el seminario de San José. Y bueno, esto sería todo por mi parte. Espero que les haya gustado. Doctora, ahora abrimos un espacio para realizar preguntas por parte del auditorio. En modo de
se encuentran presentes es levantando la mano y alguien del equipo de medios les proporcionará un papel donde anotarán sus preguntas. También les recuerdo a todos los que nos están siguiendo mediante las redes sociales, como ya les habíamos explicado, pueden mandar sus preguntas en los comentarios de esta transmisión. Bien, doctora, en los comentarios tenemos ya una pregunta de Margarita Gallegos. Dice así: ¿qué son becas de oposición? Esto estaba estipulado en las constituciones, todos los seminarios lo tenían. Cuando se abría una cátedra, por ejemplo, se tenía cátedra de latín, de sintaxis y prosodia latina, gramática latina, sintaxis y prosodia latina o filosofía. Entonces, si por ejemplo alguno quería ocupar, o sea, ser catedrático de esa materia, tenía que entrar a concurso de oposición. Esto era que, como se hacen actualmente en algunas universidades o instituciones, que pues se hace este concurso para ver qué tan bueno eres en la materia, qué tan bueno eres dando la materia, y entonces se selecciona. En este caso se daban, los seminarios tenían distintos tipos de beca. Una era la beca de Merced, que fue como la beca con la que, al menos las becas con las que el seminario de Valladolid se fundó. Esto eran 30 seminaristas que no pagaban absolutamente nada, o sea, todos los gastos corrían por parte de la institución, y bueno, para eso su mantenimiento, ¿no? Y estaban los colegiales porcionistas, y estos eran los que sí pagaban una colegiatura, para ese tiempo eran como 100 pesos al año, y se daba en 3 módicas cantidades para que no se les hiciera pesado. Entonces, esa eran los colegiales porcionistas, y entonces los becas de oposición eran los mismos seminaristas que trabajaban dando una cátedra o que daban una cátedra en el mismo seminario, y entonces por eso se les llamaba como beca de oposición, o habían concursado por esa beca. A eso es a lo que se refiere, ¿no? Y vamos a encontrar, se hacía todo pues había toda una documentación. Vamos a encontrar todos los documentos que se refieren a quiénes concursan, con cuál tema, eso está en la documentación. Gracias. También por parte del joven Hugo Maya Camacho, reciba agradecimiento y felicitaciones por sus investigaciones que han enriquecido a esta historiografía nacional. Y su pregunta dice así: ¿qué conflictos sociales y políticos tuvo el Seminario Tridentino de San Pedro en Valladolid durante el periodo insurgente? Pues también, como sabemos, el seminario cerró una vez que entra el ejército de Miguel Hidalgo en 1811. Entonces el edificio es utilizado como cuartel. Lamentable, porque el edificio tuvo que cuando se reabrió, hicieron muchos arreglos al edificio por cómo había quedado después de haber sido utilizado como cuartel. O sea, prácticamente de 1811 a 1819 no hay una institución educativa en Valladolid, porque pues está la guerra. Entonces, lo mismo le pasó al Colegio de San Nicolás.
Esa va a ser la problemática, o sea, todos los seminaristas van a irse a sus casas, el edificio como tal pues va a quedar abandonado. Gracias. La siguiente pregunta: ¿cuál fue la frase que se enterró en la placa de la primera piedra? Aquí la tengo y quisiera que alguien que sea buen latinista la lea. El profesor David, el padre David. Gracias. Gracias, doctora. Bien. Continuamos con otra pregunta de Verónica Ruiz Correa. ¿Cuál es la diferencia entre el clero secular y el clero regular? El clero regular son los frailes, los que viven en comunidad, en conventos. Tenemos los agustinos, bueno, para esta época, los agustinos, los dominicos, los jesuitas, los franciscanos. El propósito del clero regular es evangelizar. Ese es como… El clero secular son los sacerdotes. Esta es una institución que forma al clero secular como tal y se dedica a la administración del culto. Por eso los sacerdotes dan los sacramentos, esa es una de sus funciones, porque es administrar el culto. Esa es, a grosso modo, pues la diferencia entre uno y el otro. Gracias. El auditorio de aquí realiza dos preguntas que son semejantes y podríamos resumirla en la siguiente: ¿por qué decidió estudiar la historia de los seminarios? Hace ratito venía platicando de… yo vine aquí cuando ya tiene muchísimo tiempo, me había gustado mucho el edificio, estaba muy distinto cuando vine por primera vez. Yo creo que tenía como unos 15 años. Me vine a estudiar, escucharon que soy de Zitácuaro, me vine a estudiar a la Facultad de Historia y allá en Zitácuaro había conocido y había sido muy cercana del padre Adolfo Nava, que fue rector del Seminario Menor. Justamente cuando él estaba de rector del Seminario Menor, pues yo vine a estudiar aquí a Morelia y venía a hacer ejercicio a las escaleras y pasaba a saludarlo, me quedaba a desayunar. La verdad es que teníamos una amistad como muy bonita, venía muy seguido y entonces cuando se dio esta selección de qué vas a estudiar, recuerdo que habíamos ido a comer y un padre, no recuerdo la verdad con qué padre habíamos salido, íbamos el padre Nava con otro, y me dijo, oye, ¿por qué no estudias al seminario? Y fue así como de, dije, pues sí, o sea, no he decidido como nada, ¿no? Igual y podría. Y entonces fue que me puse como a investigar, y estaba como entre dos temas, investigar la Intendencia de Valladolid, la Intendencia como tal, o el seminario. Y cuando fui a hablar con el que quería que fuera mi asesor, me dijo que estudiara el seminario. Entonces, después ese ni siquiera fue mi asesor en la licenciatura, pero ya después sí me apoyó muchísimo, que él es el experto en el Colegio de San Nicolás, entonces a él le interesaba como mucho ver cómo esta relación que había entre una institución y la otra. Entonces, básicamente hicimos como un trabajo en conjunto, él me apoyó muchísimo en la tesis de maestría, para ver precisamente como esas diferencias, ¿no? Y él estaba muy seguro que el seminario era una institución mucho mejor que el Colegio de San Nicolás, y él era pues nicolaita de corazón, ¿no?
Entonces, él fue el que ya me incentivó, me apoyó y ya fue que decidí, quise dejar de estudiar el seminario cuando iba a hacer mi doctorado, porque dije, ay, ya, eso es otra cosa, ¿no? Pero no me dejaron. Entonces, sí fue así como que, bueno, yo quería, como ahora es investigar como más profundamente la educación aquí en Michoacán. Y entonces me dijo el doctor Gerardo Sánchez, que en ese tiempo era el director del Instituto de Investigaciones Históricas, me dijo, no, tú vas a estudiar el seminario de Morelia y el seminario de Zamora. Y yo, pero sí, vas a hacer un estudio y esto y el otro. Y entonces fue así como de seguro, y fue como justificar ahora el cómo de una institución, porque ustedes saben que, bueno, de un grado a otro, pues las tesis generalmente son más grandes, ¿no? Entonces fue así como de, ¿cómo voy a justificar ahora el hacer un trabajo sobre el seminario? Y afortunadamente la documentación, como les decía, la documentación del Archivo Casa de Morelos es mucho más completa en la segunda mitad del siglo XIX. Entonces ese archivo pues me brindó todos los recursos para poder hacer 8 capítulos sobre la vida del seminario, y tuve este contraste con el seminario de Zamora. El seminario de Zamora fue meterme debajo de las piedras para sacar información, porque al momento de su confiscación, pues sus documentos quedaron destruidos, se quemaron. Entonces, así nos vamos a encontrar como muchos seminarios de los que no se puede rescatar su historia porque no hay documentación. O sea, y no podemos escribir de oídas, ¿no? Gracias. Otra pregunta. ¿Qué perfiles pedían a los aspirantes al seminario? Durante este periodo del inicio, eran los requisitos para cualquier colegio. En este caso era de legítimo matrimonio. No se aceptaban indios, negros, mulatos. Sí, eran como las normas. Sabemos que para este tiempo la estratificación social pues sí está muy delimitada, ¿no? Entonces, si era para, por ejemplo, los de beca de Merced, los que no pagaban absolutamente nada, pues sí tenían que justificar que fueran de bajos recursos. Como en este tiempo no hay escuelas como tal, son las parroquias las que enseñan a leer y a escribir. Por eso el seminario de San Pedro de Valladolid surgió con una escuela de primeras letras. Entonces ahí se les enseñaba a leer y a escribir, y entonces a los 12 años esos niños de la escuela de primeras letras pasaban a el seminario como tal. Entonces el perfil pues era la cuestión de raza, ¿no? Ese era. Una última pregunta. En cuanto a la relación entre el Colegio de San Nicolás y el Colegio Seminario, ¿podemos hablar de que exista una cierta continuidad en la estructura y las cátedras? Cuando se apertura el seminario, en ese tiempo, yo creo que unos años antes, el Colegio de San Nicolás había fundado sus primeras cátedras. Entonces, van a tener como una labor en conjunto. Al final de cuentas, pues los dos eran instituciones eclesiásticas, y entonces los primeros catedráticos del seminario van a ser catedráticos del Colegio de San Nicolás. Como el seminario era una institución nueva, entonces empezó a tener una mayor matrícula, y esto llevó a que el Colegio de San Nicolás pues también tuviera que ponerse las pilas, por así decirlo, y entonces agregó las cátedras de Derecho. Era la diferencia respecto a los estudios que ofrecía uno u otro colegio.
las cátedras de Derecho solamente. Entonces, a lo largo, bueno, del siglo XVIII también es cerrado, como ya lo mencionaba, en 1811 el Colegio de San Nicolás va a permanecer cerrado porque va a haber todo este litigio entre el cabildo catedralicio no puede aperturarlo, se va a quedar así como en varios intentos por aperturarlo. El mismo Mariano Rivas va a tener un proyecto para aperturar el Colegio de San Nicolás, pero no se abre hasta 1847. Entonces, en ese lapso de 1819 a 1847, el seminario va a ser la única institución de educación superior en todo Michoacán. Y Ángel Mariano Morales solicita el establecimiento de las cátedras de Derecho. Entonces es así como pues cambia, digamos, las cátedras de Derecho que en un inicio las tenía el Colegio de San Nicolás, pues al momento de cerrarse, pues ya no continúan y entonces se abren en el seminario, y esto pues hace que pues crezca aún mucho más la matrícula del colegio, ¿no? Gracias. Ahora bien, tenemos esta breve intervención del padre David, quien también le va a agradecer a la doctora Ana Lilia. Pedimos la presencia del padre David. Doctora, y a todos los presentes y los que nos están siguiendo en las páginas de Facebook, no es una frase, es casi media cuartilla. Me comprometo mañana antes de que inicie la sesión a dar lectura y a traducirla, para hacerla una traducción más fiel y podamos disfrutar pues de esta erección y disfrutar de alguna manera también el sentido propio de las palabras. Entonces, esa es la disculpa porque es casi media cuartilla. Bueno, agradezco, doctora, su presencia y como toda mujer, pues nos ha sabido expresar cómo se gesta una institución, cómo se ve nacer y cómo se ve crecer. Nuestra institución del Seminario Diocesano de Morelia, pues es un orgullo no solo para Michoacán, sino para la nación, para muchos países. Y gracias por dedicarse, como muchas doctoras de la Iglesia lo hicieron, Santa Teresa, y también por esforzarse en compartirnos. Que Dios le bendiga y que le siga iluminando el Espíritu Santo para que nos siga enriqueciendo. Voy a dar lectura a un reconocimiento que le vamos a otorgar. El Seminario Diocesano de Morelia otorga el presente reconocimiento a la doctora Ana Lilia Olaya Escobedo por su participación en las noches del seminario con su ponencia Colegios Seminarios en la Nueva España, el Pontificio Real Colegio de San Pedro de Valladolid, Michoacán, 1770-1821. Morelia, Michoacán, a 22 de septiembre de 2020. Firman el presbítero Martín Barbosa Venegas, rector, el presbítero Ricardo Mora Colín, secretario. Muchas felicidades y le damos un fuerte aplauso. Bueno, les agradezco mucho y muchas felicidades.